Muy buenas tardes a todos los que se están conectando para otro curso más acerca de un tema tan interesante, un tema que a pedido de muchísimos de ustedes lo estoy dando. Es una cuestión realmente actual, es una cuestión que exige de una examinación tranquila, serena, científica y especialmente una, un análisis que tenga en cuenta a la ciencia, a lo que nos ofrece las grandes investigaciones, no solamente de la psicología, de la psiquiatría o del comportamiento humano, sino también la genética, la endocrinología, la embriología y demás. Un poco más o menos lo que yo ya había presentado en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, este libro sobre específicamente la ideología de género. Sin embargo, ahora vamos a hablar de un tema que es muy necesario realmente, en mi opinión, tratar, acerca de qué hacer con los padres que atraviesan o que experimentan ellos ese drama de un hijo, de una hija que se declare homosexual, que se declare lesbiana. Lamentablemente, no se dice mucho sobre eso, no hay mucho escrito. Y aparte hay mucha ideologización al respecto, como todos ustedes saben bien. Hay mucho de ideología, hay mucho de mito. Es por eso que en este curso los voy a invitar nuevamente, como siempre, a tomar nota, a tratar de aprovechar al máximo, especialmente si se llega a meter a alguien simplemente a pelear, a comentar, no le presten ni atención. Es más, para aquellos que están viendo este video en diferido, comenten, pero si ven que alguien comenta atacando, no le presten atención, no pierdan el tiempo realmente. Porque como vamos a ver aquí en este curso, la batalla para ganarse el corazón de personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo es una batalla de amor. Y el que ama más es el que termina ganando. Muy bien, aquí en esta página pueden ver mis distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, para seguirme. La mejor manera de conectarse a estos cursos y no perderse ninguno es por medio de el suscribirse al canal de YouTube y, y poder así ingresar a los cursos y demás. Así que un saludo enorme a todos aquellos que se han conectado desde distintas partes del mundo y demás. Vamos a dar un momento, así se terminan de conectar para así comenzar con este curso. Nuevamente, como yo les decía, es muy bueno, es muy provechoso que se anoten o se registren a mi canal de YouTube, que me sigan y demás. Muy bien. ¿Qué más voy a decir? Yo creo que ya he dicho bastante. Gracias a todos los que han donado a lo largo de estos días, a todos aquellos que quieran donar después. También, obviamente, que este curso va a quedar abierto, está disponible. Todos aquellos que quieran hacer una donación, se agradece enormemente, especialmente por el gran trabajo que exige no solamente los años de estudio, de experiencia y demás, pero especialmente la preparación del material que estoy armando para todos aquellos que hayan donado. Les voy a dar un muy buen material, un libro completo que estoy traduciendo, estoy trabajando para que sea una herramienta muy provechosa, especialmente para todos aquellos que tengan que pasar por esta terrible situación o difícil situación, muchas veces dolorosa. Puede ser un material muy importante para sacerdotes, para pastores, especialmente para psicólogos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la mayoría de las universidades de Latinoamérica no se enseña absolutamente nada al respecto. Hay un vacío absoluto, un vacío que ha sido tomado o poseído por distintas corrientes ideológicas que en definitiva no ayudan en nada a la persona humana. Así que vamos a comenzar con este curso acerca de hijos homosexuales, lesbianas. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo enfrentar esta situación? Como yo les decía, me han llegado cantidad, pero enorme, de consultas
de padres de todo el mundo, también en mi experiencia personal, muchísimas personas que piden ayuda, que piden una explicación, que piden consejo, que piden algún tipo de apoyo realmente para encontrarse o para realmente sobrepasar esta manera, especialmente por la politización de esta materia que estamos hablando. Hay un interés político gigantesco en usar a la persona humana. Con todo esta visión marxista de la sociedad como lo estamos viendo en todo el mundo, en el cual se traslada el marxismo de lucha de clases a una especie de luchas sexuales, en las cuales el colectivo LGBT es en esta teoría el oprimido por una sociedad heteropatriarcal, heteronormativa, oprimido por la familia y demás, y por lo tanto se busca no solamente la tolerancia, la aceptación, sino que eso no es el problema ideológico de fondo. El problema es que se busca destruir todo aquello que significa el orden natural, significa destruir la familia, significa destruir el amor que se genera en ese entorno familiar y que tal vez porque nunca se tuvo, se lo ataca ferozmente. No porque sí, muchas veces, y eso lo he desarrollado más en mi libro, y lo he mencionado en algunos otros cursos, no porque sí, muchas veces feministas radicales atacan fuertemente a la familia. ¿Por qué ese ataque feroz a la familia? Porque posiblemente en muchos casos no lo tuvieron. No tuvieron ese amor paterno, ese amor materno. Y entonces se rebelan contra ese orden de la familia. Por eso, muy bien, todos aquellos que están conectados, gracias a todos aquellos que están haciendo el curso en diferido. También un saludo enorme por recordarles que no hay ningún problema. Todos aquellos que vean este curso más adelante y se pregunten, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo obtener el material? ¿Puedo obtener la certificación? Sí, son cursos que quedan abiertos. Son cursos gratuitos también para que todos lo puedan hacer. Así que gracias a todos, pero especialmente todos aquellos que puedan donar, todos aquellos que puedan colaborar. Desde ya, gracias enormes para poder seguir haciendo este trabajo. Muy bien, vamos entonces a comenzar con algunos temas que son importantes. En esta primera sesión voy a hacer una introducción a todo esto. Es un tema larguísimo. Es un tema que daría para mucho más de 8 clases o 9 que vamos a tener. Básicamente les voy a explicar ahora en esta primera sesión que el acompañamiento para padres que tengan algún hijo que esté experimentando atracción hacia el mismo sexo, es por así decir, acompañamiento que está dividido en 2 etapas. Por eso en las próximas sesiones vamos a ir viendo una etapa a la vez. Obviamente que como tenemos 8 sesiones más, vamos a tener que condensar algunas etapas o voy a tener que hacer algún video especial para algunas etapas, pero lo que quiero explicar es lo siguiente, como lo expliqué en el curso anterior acerca del curso de formación para padres. Esto es un tema importantísimo que le va a servir a cualquier padre. No importa si ustedes hayan tenido o tengan un hijo que experimente atracción hacia el mismo sexo. Porque en definitiva, las raíces emocionales, las causas emocionales, tanto para la atracción hacia el mismo sexo como para muchos otras situaciones o dramas de la vida son muy parecidas. Los que habrán hecho el curso anterior recordarán cómo es necesario tener un control emocional de uno mismo. Y que cuando hay un desbalance emocional, eso va a traer un drama interior muy grande en la vida de cada uno. Y muchas veces ocurre que ese drama emocional interno se sexualiza, se erotiza, por así decirlo. Y es ahí cuando hablamos propiamente de la atracción hacia el mismo sexo, o como comúnmente se habla de la homosexualidad, como se habla del lesbianismo y demás. Aunque hay que notar, y esto va a quedar muy claro en el lesbianismo cuando hablemos de ese tema, que en las relaciones lesbianas, en su mayoría, no hay propiamente un elemento sexual. Esto es interesante. Muchos, por ejemplo, me criticaron del colectivo LGBT diciendo distingue entre homosexuales y lesbianas, y no se da cuenta que son lo mismo, y no son lo mismo, porque las relaciones lesbianas son mayoritariamente románticas, son de compañía, son de acompañamiento emocional, de escucharse la una a la otra. En cambio, en la homosexualidad masculina, la atracción al mismo sexo masculina termina
en muchos casos siendo un elemento mayoritariamente, por así decir, sexual, pero que tiene una raíz emocional. Y es ahí cuando los padres realmente tienen una importancia gigantesca, gigantesca en todo esto. Así que bueno, como yo les decía, hay un vacío lamentablemente, salvo excepciones en México, por ejemplo, hay un grupo de psicólogos sensacional eh, dirigidos por Everardo Martínez, pero también está, que yo conozca personalmente, está, por ejemplo, Juan Manuel Rodríguez, que ha escrito este libro, Psicoterapia Pastoral, junto a otro psicólogo, Misael Rodríguez, un libro sensacional, me parece un libro importantísimo. Este es el famoso libro que quemaron en la Feria del Libro en Guadalajara, pero también están los libros del psicólogo, gran psicólogo Everardo Martínez. No tengo ninguno aquí para compartirles y mostrarles, pero los voy a poner en mi página web. Voy a poner una lista de libros y lecturas recomendadas sobre este tema, porque hay mucha confusión y hay mucha ignorancia. Muchos de ustedes compartían, por ejemplo, el link de este curso y mucha gente les respondía y ustedes me comentaban lo que les respondían. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la homosexualidad no tiene nada de malo, para mí es algo bien, que hay que aceptarlo y demás. Obviamente que hay una ignorancia tremenda, tremenda. Una ignorancia tremenda con respecto a a lo que es la homosexualidad, pero también una ignorancia tremenda en el ámbito muchas veces académico. ¿Por qué? Porque no se estudia, porque directamente se ha pontificado, se ha dogmatizado que ciertas situaciones son tal y ya no se puede hablar más de eso. Y entonces los psicólogos salen de la universidad teniendo absolutamente cero de idea. Lo único que se les dice es que hay que afirmar, terapias afirmativas, afirmativas. Y viene un chico que está experimentando homosexualidad, que tiene una angustia tremenda, que está tentado con suicidarse, y va a la psicóloga a pedir una ayuda y la psicóloga le dice, no, tenés que celebrar, tenés que aceptarte, tenés que salir del closet. Y muchas veces es culpa, no totalmente, pero es gran culpa de los psicólogos que muchos de estos jóvenes se terminan suicidando. ¿Sí? Se terminan suicidando. Por eso es importante realmente el entender todo esto para realmente ayudar a estas personas, para ayudar realmente a estos jóvenes que están buscando una ayuda real y no la encuentran. Pero también no hay mucho material con respecto a los padres. ¿Sí? La literatura con respecto a la atracción hacia el mismo sexo está diseñada, como yo decía en el artículo que publiqué, para la lucha individual con respecto a la atracción hacia el mismo sexo. Pero no hay casi nada para padres. Y los padres son los que potencialmente tienen la mayor influencia sobre sus hijos, sobre el hijo que está experimentando la atracción hacia el mismo sexo. Especialmente si hay de fondo una cuestión emocional, si hay de fondo tal vez una ruptura, y eso es algo que ustedes lo van a tener que analizar y ustedes se van a dar cuenta. Si realmente hubo a lo largo de la educación de sus hijos un momento en el cual tal vez, lo voy a decir de modo generalizado, pero que ustedes sientan que le fallaron a sus hijos, que no los acompañaron, que no estuvieron ahí con ellos, o que al menos los hijos lo perciban como que ustedes no estuvieron ahí, por el trabajo, por las ocupaciones, por distintas situaciones que vivieron, porque tal vez tenían un hijo enfermo. Eso pasa mucho. Muchos padres que me consultan y me dicen, tengo un hijo transexual, tengo un hijo homosexual, una hija lesbiana, y resulta que haciendo memoria, debido a que tenían un hijo con algún tipo de discapacidad, un hijo enfermo, una situación muy difícil, dejaron tal vez de lado a ese niño en un momento esencial de su vida. Y cuando a un niño se lo deja de lado en un momento esencial, como vimos en el otro curso, ese periodo entre los 2 y los 7 años, puede producir una herida emocional muy grande. Y esa herida emocional, si no se sana, si esa herida emocional no se cura, no se sana, puede degenerar en muchas cosas distintas. No solamente en la homosexualidad, porque para que se dé la atracción hacia el mismo sexo, como vamos a ver, se tienen que dar muchos factores. No porque a un niño, por ejemplo, como se dice, lo abusaron, va a ser homosexual. Eso es erróneo. No porque, por ejemplo,
una persona haya sido rechazado por su padre, abandonado, o no se le haya prestado la atención, no se le ha dado el amor necesario, esa persona entonces de modo, por así decir, matemático va a salir homosexual. Eso es mentira. No es así. No es así. Y por eso entonces es importante tener en cuenta todas las causales, todo lo que está envuelto. Y eso es algo que solamente la persona lo va a poder hacer. Uno desde afuera solamente puede mirar, observar, acompañar, pero muchas veces tiene que tener cuidado en no juzgar porque uno no conoce la realidad de esa persona, uno no conoce esa intimidad, todo lo que esa persona haya tenido que sufrir, lo que esa persona haya tenido que pasar a través de su vida. Muy bien, entonces, este va a ser un curso dirigido especialmente a los padres, pero ahora bien, muchos de ustedes dirán, sí, problemas emocionales y vacíos emocionales y demás le puede afectar a mi hijo, no solamente con respecto a la atracción hacia el mismo sexo, con respecto a muchísimas otras cosas, al alcoholismo, a la drogadicción, al no tener fuerza para perseverar ante las dificultades de la vida, puede afectarlo con respecto a su vida matrimonial futura, a sus deseos de autosuperación y de mejora en esta vida y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ayudar a mi hijo emocionalmente? Y es lo que vamos a profundizar ahora a lo largo de este curso. Entonces, como yo decía, lamentablemente no se habla y no se ha escrito prácticamente nada acerca de lo que los padres puedan hacer para ayudar emocional y sentimentalmente a sus hijos. Y por eso en este curso vamos a dar herramientas, por así decir, para que los padres, esto es importante tenerlo claro, para que los padres reorienten su estructura familiar y ayuden a sus hijos. Y si es un hijo que ha desarrollado atracción hacia el mismo sexo, ayudarlo a que ese hijo reanude su proceso hacia una identidad madura. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces, como vamos a ver, de fondo, de raíz, tenemos un proceso emocional, un proceso sentimental que nunca se cerró, un proceso que nunca llegó a su culmen. Como decía recién, será porque los padres estuvieron ausentes, porque hubo maltrato familiar, porque si bien el padre estaba presente en la casa, pero no se comunicaba con su hijo de acuerdo al lenguaje de amor de ese niño. Porque tal vez el lenguaje de amor del papá, y así manifestaba el amor a la familia, no era por medio de los abrazos, de besos, de cariño, de acompañar, de jugar con el hijo, sino rompiéndose el lomo, como se dice, rompiéndose el lomo trabajando y proveyendo para que todos tengan lo que necesitan, sus necesidades básicas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que entonces el niño puede tener un lenguaje de amor totalmente distinto que el del papá. El lenguaje de amor del niño tal vez es un lenguaje de amor que lo percibe cuando pasan tiempo con él, cuando juegan, cuando lo acarician, cuando lo tocan, cuando lo abrazan, cuando lo alzan. Y si el papá tal vez por tener un carácter más cerrado, tal vez no tan sentimental ni nada, puede sin querer él, sin querer queriendo, como se dice, haber causado o haber herido sin querer emocionalmente a su hijo. Y entonces, cuando herimos emocionalmente a un hijo sin quererlo, porque el hijo lo percibe, eso también puede causar un daño en el hijo. Y es por eso entonces que es importante reestructurar la familia, reestructurarla y especialmente ayudar a nuestros hijos a que culminen ese proceso de identidad afectiva, ese proceso de madurez, ese proceso, por así decir, de crecimiento personal. Muy bien, entonces, una de las cosas que voy a del todo el material que yo voy a compartir, voy a saltear muchísimas cosas porque no tenemos el tiempo de desarrollarlo, pero sí lo que voy a hacer a lo largo de este curso es dar como esbozos e ir a las cosas centrales, pero obviamente que en el material que ustedes van a tener escrito van a tener muchísima más información al respecto para que puedan profundizar y demás. Lamentablemente el tiempo es un tirano, como se dice.
Pueden ver mucho del material, lo voy a ir compartiendo también en mi página, pablomuñoziturrieta.com. Ahí mismo voy a subir incluso en estos días la bibliografía recomendada a todos aquellos que quieran profundizar. Lamentablemente la mayoría de las cosas están en inglés, pero yo estoy trabajando en hacer un buen resumen y dar un buen trabajo que les voy a enviar a todos aquellos que colaboren para este curso. Muy bien, entonces, pueden ir a esa página y vamos a ir a un tema que me parece a mí clave para entender toda esta situación de la atracción hacia el mismo sexo. Para todos ustedes que estén del otro lado de la pantalla y que estén aquí porque tal vez experimentan atracción hacia el mismo sexo, porque ustedes creen que son homosexuales, porque se consideran lesbianas, por ejemplo. De hecho, hay muchos que me contactaron y me dijeron, yo soy homosexual, o experimento atracción hacia el mismo sexo, o soy lesbiana, o estoy en pareja, pero realmente me interesa muchísimo formarse porque tal vez hicieron el otro curso, porque alguien les comentó y estuvieron viendo los videos y demás. Todos ustedes son bienvenidos realmente. Son bienvenidos. Y una cosa que yo les quiero decir a todos ustedes que experimentan esa lucha interior, porque hay una lucha interior innegable. Y como yo lo he dicho en otras ocasiones, muchas veces estas marchas del orgullo gay, de manifestarse, de salir del closet, de tratar de mostrar una felicidad que muchas veces es tan superficial que queda a la vista, es simplemente un intento por tapar ese conflicto interior. No digo que todas las personas lo sigan padeciendo ese conflicto interior, pero ciertamente que hay una etapa, hay un momento en el cual ese conflicto interior sí se experimenta. Y entonces para ustedes que están experimentando ese conflicto interior en su interior, yo les digo estas palabras: nunca abandonen, porque esto tiene que ser la fuerza motriz a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. No tenemos que abandonar jamás. Y muchas veces la persona que experimenta atracción hacia el mismo sexo abandona cuando quiere comprender y superar esa atracción, porque simplemente se encuentra en una situación en la cual no sabe qué hacer. ¿Sí? No importa cuántas veces caigan, sigan levantándose, sigan intentándolo. Y a pesar de todas las dificultades, sepan que si llegan y logran, por así decir, reorientar su vida personal, ordenar su vida, si logran controlar las emociones, si logran satisfacer ese deseo, si logran establecer especialmente una relación con sus seres queridos, una relación que tal vez nunca tuvieron, eso les va a ayudar enormemente a alcanzar la sanación interior. Y experiencias de este dolor y por así decir, esta lucha interna, son muchas y es algo muy común en estas personas. De hecho, cantidad de veces me han contactado personas que están pasando, por así decir, como un infierno interior. Me ha pasado incluso de escuchar, haber ido a una conferencia y escuchar de hombres casados, están casados, la esposa ni sabe que ellos padecen o que ellos experimentan, mejor dicho, una atracción hacia el mismo sexo, que están llevando una doble vida, que eso los lleva por así decir, esa doble vida también a ser conscientes de que en definitiva es como una mentira su vida, porque por un lado tienen su familia, su esposa, y por otro lado tienen una vida secreta después del trabajo, una vida secreta en el bar gay y demás. Y muchas veces es una vergüenza tremenda la que pasan muchas de estas personas, muchos hombres, cuando son descubiertos, por ejemplo. Esto es interesante realmente entenderlo. Es interesante entender qué es lo que pasa por el interior, por el corazón de cada una de estas personas. Ahora bien, una de las cosas que yo escucho mucho cuando un padre, por ejemplo, me contacta para decirme que su hijo es gay, que su hijo es homosexual, que su hija es lesbiana, las preguntas más comunes es el ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos? Otros dicen, por ejemplo, ¿por qué pasó esto? Comienzan a culparse a sí mismos, comienzan a sentirse muy mal, tratan de encontrarle una respuesta. Otros padres dicen, por ejemplo, nuestro hijo sabe que creemos en Dios y nuestro hijo es rebelde y esto es pecado y ¿por qué está haciendo eso? ¿Sí? Hay otros padres que dicen que tienen muchísimo miedo
miedo de contárselo a los miembros de la iglesia, por ejemplo, si son cristianos. Tienen miedo de que los juzguen, tienen miedo de que otra gente se entera, porque si no, ¿qué van a pensar de nosotros al respecto? ¿Qué van a decir ellos cuando, ¿qué van a decir ellos cuando se enteren de que mi hijo es gay, por ejemplo, y nosotros vamos a la iglesia? Me ha pasado, por ejemplo, de algún pastor que me diga, tengo un hijo homosexual y no sé qué hacer, una vergüenza terrible, porque yo soy la imagen visible de la iglesia, soy el líder, y resulta que tengo un hijo que es homosexual o una hija lesbiana. ¿No? O muchas personas también, lamentablemente, por mala formación de pastores o de sacerdotes, que no entienden qué es lo que está de fondo en la atracción hacia el mismo sexo. Muchas familias avergonzadas se han contactado conmigo y me han dicho, tenemos miedo de ir al pastor o al sacerdote o a la iglesia, a nuestros amigos, porque todo lo que escuchamos en la iglesia son cosas negativas sobre los homosexuales, que es pecado, que se van a ir al infierno, que está dicho en la Escritura, por ejemplo, que para estas personas está reservada no la vida eterna, sino la condena. Y entonces, ante una situación así, los padres obviamente que se estremecen y no saben realmente qué hacer para ayudar. ¿Sí? Todo lo que oímos en la comunidad son cosas negativas con respecto a la homosexualidad. Entonces, es importantísimo entender estas herramientas que voy a compartir a lo largo de este curso, especialmente para ayudar a seres queridos, para ayudar a sus hijos, ayudarlos para que crezcan fuertes emocionalmente. Pero si algún hijo ha desarrollado, una hija ha desarrollado atracción hacia el mismo sexo, ayudarlos a completarse, a reordenar su familia, a reordenar sus emociones, para alcanzar su verdadera identidad personal también, para poder experimentar todo su potencial. Un potencial sexual que es intrínsecamente inscrito en nuestra naturaleza, biológica y genéticamente heterosexual. Y entonces vamos a compartir aquí principios de cómo ayudar a personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. Y una de las cosas interesantes, porque esto se ha probado también, esto se ha realmente practicado en personas que quieren cambiar o que están sufriendo esa batalla interna con respecto a su propia atracción. Funciona. Es posible, por ejemplo, que una persona que experimente atracción hacia el mismo sexo deje de experimentar atracción al mismo sexo y comienza a experimentar atracción del sexo hacia el sexo opuesto. Sí es posible. Obvio que no lo podemos forzar. Obvio que tiene que ser una elección personal. Obvio que nadie puede cambiar a otra persona. Ese es otro gran error también, que muchas veces los padres quieren o pretenden cambiar a sus hijos. Por eso muchas veces se contactan con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, porque ellos quieren cambiar a sus hijos. Pero el cambio solamente se va a dar si procede de los hijos mismos. Si son ellos mismos los que toman conciencia tal vez de las causas, de los motivos, de las heridas emocionales o de la razón que sea. Y ellos mismos sean los que deseen establecer o enfrentarse a esa lucha interior que están experimentando. Ahora, muy bien, lamentablemente, hoy en día, una de las cuestiones que usa el lobby LGBT como arma, como caballo de batalla, es que las terapias de conversión no existen, no sirven, están prohibidas y demás. Le voy a decir algo, nadie hace terapias de conversión hoy en día. En México acaban de sacar una ley contra las terapias de conversión, en España también hay leyes contra la terapia de conversión. Sacar una ley contra la terapia de conversión es como decir, vamos a sacar una ley para que en la ciudad de Buenos Aires no se maten camellos, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la posibilidad de ir a cazar un camello en la ciudad de Buenos Aires? Ninguna, es cero. Entonces, las terapias de conversión eran terapias que se usaban en los años 20, 30, no solamente con respecto a la conducta homosexual o la transexualidad, sino que para muchísimas otras cosas. Se hacían shocks eléctricos, por ejemplo, porque pensaban que tal vez influyendo el cerebro con distintos shocks eléctricos se podía cambiar la conducta, se podían cambiar distintas cosas en la persona humana. Y obviamente esas prácticas, ahora que tenemos
una gran tecnología, especialmente que tenemos la neurobiología, uno sabe que eso no sirve de nada, al contrario, puede dañar a la persona. Entonces, está bien que se prohíban esas prácticas, pero son prácticas que no las hace nadie hoy en día. Ahora bien, ¿cuál es el problema ideológico detrás de todo esto? Que se condena esa práctica, que nadie la hace, y después se acusa a otras personas de hacer esa práctica, lo cual es una mentira, lo cual es una gran mentira. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque a cualquier persona que trate de ayudar a una persona que esté experimentando atracción hacia el mismo sexo, inmediatamente se le dice terapia de la conversión, está prohibido y demás, lo cual es una mentira. Es una mentira. Muy bien. Vamos a... ahí, por ejemplo, alguien comenta que una persona, no sé quién será, se sometió a la castración química para lidiar con la atracción hacia el mismo sexo. Y saben que por más que se castre y demás, no va a terminar esa atracción hacia el mismo sexo, porque tiene un fundamento, por así decir, emocional. Y obviamente que el castrar a una persona es terrible, eso no se puede hacer, eso va contra la dignidad del ser humano. No se puede hacer. Pero bien, este programa, que está diseñado específicamente para padres, funciona si ustedes se esmeran en realmente cumplirlo y se comprometen. ¿Por qué? Porque van a ser transformados, van a experimentar más amor del que nunca hayan imaginado. Y van a experimentar en ustedes mismos un proceso de cambio muy grande. ¿Por qué es eso? Porque si de fondo hay una cuestión emocional, y si de fondo nosotros tal vez inconscientemente o conscientemente o por descuido o por tener otras prioridades hemos herido a nuestros hijos, lo que hay que hacer es recomponer esa relación de amor con nuestros hijos. Entonces, quien esté en contra de este modo de acercarse a la cuestión, en definitiva está en contra del amor entonces. Está en contra de que los padres amen a sus hijos y que los amen hasta el extremo, que los amen de una manera que tal vez nunca los han amado antes. Por eso este camino es un camino del amor específicamente, ¿sí? No es un camino fácil. Hay que tener tenacidad, hay que tener resistencia, hay que tener amor más allá de cualquier medida. Como decía Teresa de Ávila, esa gran escritora del siglo XVI española, ella decía, el amor, la medida del amor es amar sin medida. Y eso es lo que los padres realmente tienen que hacer con sus hijos. Por eso yo les decía que estos principios no se aplican solamente a la atracción hacia el mismo sexo, sino a cualquier ser querido que esté sufriendo y quizás viva en rebeldía o alejado o no me escuche o no me haga caso. Mi hijo adolescente, mi hija adolescente que por alguna cuestión de la vida notamos que hay una tensión muy grande entre nosotros como padres y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque puede ser que los hijos a veces estén heridos por conflictos individuales y conflictos matrimoniales. Eso hay que ser consciente de eso también. Tal vez yo he herido a mis hijos inconscientemente por problemas míos individuales o por problemas dentro del matrimonio. Por problemas del esposo, por problemas del papá, por problemas de la mamá, porque el papá era alcohólico, porque el papá era violento, porque la mamá tenía mal carácter, porque no era una mujer amable. Y entonces eso crea una herida en nuestros hijos. Y entonces donde hay una herida, estos principios que vamos a compartir en este curso sirven. Por eso yo les decía, tomen este curso aunque no tengan nadie conocido tal vez que tenga atracción hacia el mismo sexo, porque en definitiva es un plan para aprender a amar mejor y amar sin medida. Amar incondicionalmente. Esa es otra palabra que es muy importante para tener en cuenta. Incondicionalmente. ¿Qué significa amar incondicionalmente? Que a mi hijo lo voy a amar, aunque mi hijo sea una persona que me haya traicionado, que sea una persona que me haya defraudado, que su conducta tal vez no la entienda. Al hijo hay que amarlo siempre, incondicionalmente, porque solamente así vamos a poder ayudar al hijo a salir de cualquiera sea la situación en la cual se haya encontrado. Si es un hijo que ha caído en la droga, si es un hijo que tal vez ha caído en el crimen o está en la cárcel, haya robado, un hijo que haya abandonado su familia, un hijo que se haya metido en una situación realmente engorrosa y que cause vergüenza a la familia.
Si queremos realmente ayudar a ese hijo a recomponer y a mejorar, pues tenemos dos opciones aquí. O lo condenamos y lo hundimos porque ya no hay posibilidad de salvación, o lo ayudamos, por así decir, a renacer nuevamente. Y ese camino del renacimiento se logra solamente por medio del amor. Es importante eso. Es importante realmente aprender a amar como padres. Yo creo que es importante aprender a amar en la vida en general, porque hoy vivimos en una cultura que está fundamentada en el sentimentalismo y entonces no se ama verdaderamente, solamente se tienen sentimientos. Pero el sentimiento es algo muy básico y es algo muy superficial. No es amor de verdad. No es amor de verdad. ¿Sí? Es importante eso, entonces, tenerlo en cuenta. Y para una persona que ha experimentado atracción hacia el mismo sexo, le van a llevar años descubrir las causas de su atracción. Y le van a llevar mucho más años sanar esas heridas que produjeron esos deseos. Es un proceso complicado. No es un proceso fácil. Porque aparte del proceso, por ejemplo, de sanación interior, por cualquier cosa que uno haya sufrido, la vida continúa. La vida continúa con el trabajo, con los problemas de la vida, los problemas económicos, con los problemas familiares. Por eso, este camino es un camino que exige de mucho control emocional y que exige muchísimo de dos cosas que planteé en el curso anterior. Por eso me parecía esencial dar ese otro curso primero. La virtud de la ecuanimidad, el lograr mantener una estabilidad emocional, paz interior, eso es lo que da la virtud de la ecuanimidad. Y por otro lado, la virtud del orden, el ordenar la vida. Es importante ordenar la vida. Con respecto a los que preguntan acerca de la atención pastoral a personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo, lo voy a compartir en mi página web dentro de las lecturas y el link para que lo puedan leer también, porque también es muy importante tenerlo en cuenta cómo atender pastoralmente a estas personas, ¿no? Para todos aquellos que tengan ese encargo pastoral. Otro libro importantísimo sobre ese tema, que es muy reciente, es este que yo les mencionaba, Psicoterapia Pastoral. Un libro que me pareció sensacional al respecto, específicamente sobre ese tema. Ahora bien, hay un ataque ideológico muy grande también con respecto a todo esto. Un ataque ideológico tan grande que ha logrado imponer mitos en nuestra cultura, o mentiras, por así decir. Entonces, vamos a ir, en primer lugar, a este tema. ¿Cómo reaccionar cuando un ser querido tiene atracción hacia el mismo sexo? Les dice, o sale realmente del closet, como se dice, y les dice a los padres, finalmente soy gay, soy lesbiana y demás. Los padres van a entrar en un estado de shock. Eso es así, eso pasa muchísimo. Cantidad de padres que me contactan están choqueados, se sienten que han entrado en un pozo, una gran oscuridad. Es algo que experimentan los padres cuando el hijo, por ejemplo, sale del armario por primera vez. Muchas veces, muchos padres me comentan, teníamos, o la mamá o el papá, teníamos como una premonición, pero nunca nos quisimos enfrentar a ese dragón. Nos damos cuenta que el dragón estaba en la habitación en la esquina, pero lo vivíamos obviando. Entonces eso me decía un papá, mis peores miedos se han hecho realidad. Ahora, cualquiera sea la circunstancia que rodee a este acontecimiento, la reacción de los padres es siempre la misma, al menos en mi experiencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que me pasó? Amaba a mi hijo con todo mi corazón. Sé que he cometido errores. Dios es testigo de que he hecho lo mejor que he podido. Muchos padres que después de muchos años se siguen planteando y, por ejemplo, me contactan y me dicen, nosotros hicimos todo lo que mejor pudimos como padres y a pesar de eso, nuestro hijo es gay, por ejemplo. Tal vez muchos padres después de ver este curso o leer el material se dan cuenta que tal vez reaccionaron de la peor manera que pudiesen haber reaccionado. Tal vez dijeron las peores palabras que podrían haber dicho.
en vez de haberlo amado incondicionalmente, tal vez sin aceptar la situación, pero amándolo incondicionalmente. Tal vez manifesté un disgusto tan grande por mi hijo que esa herida emocional se ahondó mucho más. Eso pasa mucho. Tal vez dijeron cosas que nunca tendrían que haber dicho. Pero sea lo que sea que ocurrió, les voy a decir les voy a dar un consejo. No se preocupen por el pasado. No se preocupen porque se van a martillar, se van a realmente a doler mucho y el pasado no se puede cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es restaurar y mejorar la relación con un hijo que está atravesando una situación difícil. ¿Por qué es eso? Porque el hijo que experimenta atracciones del mismo sexo, y esta es la clave, tiene mucho hambre y sed de su amor, de ser aceptado, de ser aprobado. Y aquí está la clave. Esta es la clave para relacionarse con sus hijos. Sus hijos tienen una necesidad enorme de que los quieran. Los tienen que amar. Y entonces cuando vean que un hijo, por ejemplo, ha desarrollado atracción hacia el mismo sexo, tienen que ver eso como una oportunidad que les está dando Dios para amarlos y para quererlos. Porque en muchos casos fue esa falta de amor. Tal vez no porque ustedes no se lo dieron, porque tal vez sí se lo dieron, pero una falta que ellos experimentaron como falta de amor. Una realidad que ellos experimentaron como falta de amor. Y lo más probable es que a sus hijos les llevó muchísimos años revelar finalmente sus sentimientos homosexuales. Y tenemos que entrar en la mente de esa persona. Cuando muchas personas me comparten esa lucha, ellos me dicen que fue un camino largo, fue solitario, silencioso, se sintieron abandonados, estuvieron sin la compañía de sus padres, fue tremendo. Imagínense lo que tendría que haber sido para esos jóvenes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, haber comenzado a experimentar sin que ellos lo hayan elegido, porque ese es otro mito. No es algo que se elige. Nadie elige, por ejemplo, ser homosexual. Nadie elige tener atracción hacia el mismo sexo, sino que mientras todos sus compañeros se sentían atraídos por el sexo opuesto, ellos se sentían atraídos hacia jóvenes de su mismo sexo. Y eso producía un conflicto y una confusión enorme. Y si esa persona creció en un contexto religioso, en un contexto de la iglesia, es todavía más doloroso ese camino. Porque ese joven tiene conciencia de que eso no es algo ordenado, por ejemplo. Ese joven sabe que si llega a ceder a esas emociones, especialmente por medio de actos sexuales, comete un pecado. Si esa persona llega a establecer una relación sexual, va a tener un sentido de culpa gigantesco. Muy duro realmente. Y eso causa un conflicto y una confusión muy grande. Porque esa persona sabe que esos deseos son más devastadores todavía porque van en contra, por ejemplo, de la palabra de Dios. Y estos jóvenes, ¿qué piensan dentro de su interior? Ellos dicen, ¿qué pensará de mí la gente? ¿Qué dirá de mí mi papá, mi mamá, el sacerdote, mi pastor? ¿Qué pensará el resto de la familia? Imagínense la vergüenza. Por eso muchas veces estos jóvenes, en muchas situaciones, cuando ellos logran salir, por así, del closet, ellos se van, se alejan, se van a otro lugar, se van a otro país, el que puede. Es el caso, por ejemplo, de Ricardo Ford, que en Argentina lo conocen mucho, es una persona mediática que ya falleció, pero él, en una entrevista que vi, especialmente para entender esta psicología de fondo, él cuenta que él se fue a Los Ángeles y allá vivió otra doble vida. En Estados Unidos él era homosexual, pero venía a Argentina y él no era homosexual, incluso después de ser famoso y demás, pasó por todo un proceso en que finalmente él revela que él era homosexual o que experimentaba atracción hacia el mismo sexo. ¿Se entiende? Entonces, muchos papás tienen un miedo tremendo también. ¿Qué va a decir la comunidad? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los parientes, los abuelos? Y entonces
Para un padre que sabe que su hijo experimenta atracción hacia el mismo sexo, es como el comienzo de un nuevo camino. Ahora, es importante, no importa en qué lugar del camino estén, es importante que sigan los pasos que vamos a compartir a lo largo de este curso. Porque nuevamente lo digo, para todos aquellos ideólogos, activistas LGBT que ataquen, que denuncien, que les pongan no me gusta al video, lo que sea, lo único que voy a enseñar aquí es amar. Y si están en contra del amor, lo único que propagan es el odio. Pero hay que amar. Y hay que amar de verdad, no con sentimentalismos. Por eso, si siguen los pasos de este camino del amor, si ayudan a sus hijos de verdad, si crean una red de apoyo, porque también van a necesitar una red de apoyo. Aquí es lo difícil, porque muchas veces la gente no apoya en todo esto, la gente no entiende. No entiende de dos maneras, o porque condena, o porque está ideologizada. Entonces, es importantísimo el comenzar a instruir a la gente acerca de la realidad de la atracción hacia el mismo sexo. Porque la ignorancia siempre mata. Ya sea la ignorancia de aquel que se encuentre en un contexto de iglesia, por ejemplo, y que por ignorancia condene, porque ese joven no eligió tener atracción hacia el mismo sexo. ¿Sí? O la ignorancia de aquella persona que dice, no, pero sí, hay que celebrarlo y hay que afirmarlo y hay que defenderlo y demás, porque también le está haciendo un daño a esa persona. Ahora bien, lo bueno de todo esto es que hay respuestas al por qué existe la atracción hacia el mismo sexo. Y con las respuestas viene la esperanza de un amor restaurado, incluso un cambio en esa atracción hacia el mismo sexo. Aunque después nos mientan, a pesar de que los medios, a pesar de que las redes sociales, a pesar de que las películas nos quieran imponer una visión de que eso es innato y se nace así y no se puede cambiar, eso es mentira. A pesar de que los mensajes culturales actuales expresen lo contrario, la verdadera investigación científica nos muestra que una persona que experimente atracción hacia el mismo sexo, lo que está atravesando es, por así decir, un retraso en el desarrollo psicosexual de su identidad personal. Es decir, en una etapa, en algún momento de su vida, en la niñez, en la adolescencia, esa etapa de desarrollo se atascó. ¿Y por qué se atascó? Ahí está la clave. Lo mismo se podría decir con respecto a la transexualidad, por ejemplo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en la vida de esta persona que lo llevó a desarrollar, por ejemplo, la disforia de género, que lo llevó a desarrollar una identidad, por ejemplo, de género distinta a la biológica? Es importante tener eso en cuenta. Es muy importante. ¿Qué es lo que pasó en esa persona? Y si se abordan esas heridas, y si se satisfacen esas necesidades de amor en una relación sana, entonces tiene lugar la sanación y surge el cambio. ¿Es posible sanar esas heridas? Sí, sí que es posible. Y sanando esas heridas, todo lo demás se da por añadidura, por así decir. Pero es un camino de amor entonces. Es un camino de amor, porque el amor tiene un poder de sanación impresionante. Lo decíamos en el curso pasado, si nosotros queremos, tal vez no tenemos un manual para educar a nuestros hijos. Tal vez tenemos muchos errores, tal vez ignoramos muchas cosas. Tal vez nos damos cuenta de que hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida, porque cada niño es diferente, es un mundo distinto. No existe un padre que haya educado perfectamente a sus hijos, excepto que los padres tienen una herramienta poderosísima y que sana cualquier defecto, y ese es el amor. Ese es el amor. Ustedes pueden ser pobres, pueden tener necesidades, pueden pasar por situaciones difíciles,
pero si ustedes aman a sus hijos, les han dado absolutamente todo. Les han dado todo en un mundo en el que se predica la abundancia, se predica que los hijos tienen que tener todo, que tienen que tener un celular, que tienen que tener una tablet, que tienen que tener acceso a la televisión, que tienen que tener los mejores juguetes, la mejor ropa. Pero el niño no busca eso. Y si lo busca muchas veces es por un capricho y no hacemos más que dañar tal vez esas emociones al darle todos, pero no darles el verdadero amor. Hay que amar a nuestros hijos. Porque si nosotros no los amamos, ese amor lo van a buscar en otra persona. Y como yo decía en el curso pasado, una frase muy fuerte que usa este doctor Richard Cohen, que tiene un libro sensacional, Hijos homosexuales, padres heterosexuales, un plan de sanación familiar. Él dice, si ustedes no tocan a sus hijos, esos hijos van a ir y van a buscar que otra persona los toque. Es una expresión muy fuerte, pero es así. Entonces, otra bomba voy a tirar, que es una gran verdad. La atracción hacia el mismo sexo, si bien está la palabra sexo dentro de esa atracción, la atracción hacia el mismo sexo no es en realidad sobre el sexo. La atracción hacia el mismo sexo tiene que ver con el sentirse desencajado en el ambiente en el cual uno se mueve, el de no pertenecer, el de sentirse diferente. Un niño que, por ejemplo, para colmo de males, tal vez de pasar una situación difícil en la familia, un niño que se percibe como no amado por su papá, que tal vez pueda tener una relación enfermiza con la madre, porque la madre se victimiza, porque tiene un papá de mal carácter y la madre se victimiza ante el hijo. Eso pasa mucho, lamentablemente, en muchas de estas situaciones. La madre se victimiza y busca consuelo del hijo. Entonces no hay una relación sana entre el hijo y la madre, y el hijo no se percibe amado y no establece una conexión con su papá. Y por lo tanto, al no tener una conexión con el papá, de no jugar con él, de no pasar tiempo, su masculinidad no se desarrolla propiamente. Y ese niño va a la escuela, va al jardín de infantes, al kinder, y muchas veces puede pasar que los otros niños lo noten raro. Y como lo notan raro, hay un mecanismo psicológico de los niños por el cual ellos, cuando buscan amistades que sean fáciles, amistades que no exijan, amistades que no cansen. Y si es un niño problemático cansa. Un niño que crea problemas es muy cansador. Y entonces, naturalmente, todos los niños lo dejan, lo abandonan. Entonces, el niño se siente solo. Eso es otro elemento también que es muchas veces muy común en personas que han desarrollado atracción a ese mismo sexo. Han tenido infancias en las cuales han sufrido el bullying, por ejemplo. Que ese es otro de los problemas ideológicos con todas las campañas contra el bullying. Las campañas contra el bullying tendrían que en realidad enfocarse en por qué ese niño no es querido por los otros y ayudarlo al niño a superarse. ¿Qué es lo que hace que ese niño a veces sea odiado por otros? Lo cual está mal. Pero ¿qué es lo que hace que ese niño sea rechazado por otros? Tal vez hay algo en el interior de ese niño, hay algo que ese niño está sufriendo y ese niño necesita ayuda. Necesita apoyo. Claro, y hay una asociación, como preguntan, entre muchas veces la autoestima lesionada, porque hay un niño que se le hace burla, un niño que se siente rechazado. Me ha pasado muchísimo, por ejemplo, de chicas que ellas se consideran lesbianas, que me contactan y ellas me dicen, yo soy obesa, no se sienten aceptadas, tienen un miedo tremendo a que el hombre las rechace porque son obesas, por ejemplo. Entonces hay un problema de autoestima ahí de fondo en realidad. Entonces cuando a una chica le dicen constantemente que es gorda, que es obesa, cuando a un chico lo molestan, le pegan porque es afeminado, porque no juega al fútbol, porque no le gustan cosas de varón, porque tal vez nunca ha jugado con el papá, entonces no ha desarrollado ese aspecto de su masculinidad. Entonces ese niño comienza a sentirse solo. Y para colmo de males, tal vez le dicen maricón, afeminado, gay, machona, le dicen a una chica. Y es ahí cuando vemos que la atracción hacia el mismo sexo
son emociones interiorizadas de exclusión, que es muy doloroso el ser excluido, porque en la niñez y en la juventud, como lo veíamos en el curso pasado con toda la estructura neurobiológica del ser humano, una de las funciones principales del cerebro es la de la aceptación del grupo, porque es parte del desarrollo y madurez humano de aceptación, de inclusión, de sentirse parte de un grupo, de sociabilizarse, es parte de la madurez personal. Entonces el cerebro me está pidiendo a gritos que me sociabilice, porque eso es una etapa necesaria como un escalón para la madurez, y no tengo con quién sociabilizarme. No tengo con quién realmente relacionarme porque todos me pegan, me rechazan, me insultan. Y encima voy a mi casa y mi papá, o al menos lo percibo así, no me quiere, mi mamá no me quiere. Hay una fractura en el vínculo materno. Mis abuelos me rechazan, por ejemplo. Ricardo Ford, en una entrevista, recuerdo que él comentaba que él decía, mi padre nunca pasaba tiempo conmigo. Nunca. Eso crea una herida emocional. Flor de la Vega, por ejemplo, otro actor de Argentina muy conocido, él dice que su padre era una persona muy dura con él. Eso provocó una situación traumática y eso hizo que él desarrolle después la atracción hacia el mismo sexo, la homosexualidad, y después eso lo llevó a la transexualidad como una manera, eso lo analizo en el capítulo 4 de mi libro, que es una especie de transexualidad, que es la homosexualidad encubierta. Porque a veces está la vergüenza del joven de ser homosexual, porque va totalmente en contra de sus principios. En el caso de Flor de la Vega, su mamá era una persona muy católica, que oraba mucho y demás, entonces para él era una vergüenza. Entonces muchas veces es otro paso más todavía. Si yo fuese mujer, ya no me verían mal. Y eso lleva a la persona a la transexualidad. Pero es interesante que en estos casos, por ejemplo, la persona que va hacia el camino, hacia la transexualidad, el homosexual reprimido es ese tipo de transexualidad. Hay muchos tipos distintos de transexualidad. Esa persona no se opera sus genitales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque establece una relación homosexual. Entonces es importante eso, tenerlo en cuenta. Ahora, lamentablemente el tiempo vuela, realmente. El tiempo vuela. Pero una de las cosas que quiero mencionar antes de terminar, y con esto acabamos, es el adoctrinamiento que hay con respecto a la homosexualidad como algo innato e inmutable. Se nace así y no se puede cambiar. Lo vamos a decir claro y directo. Esto es una gran mentira. Es una de las mentiras fundamentales de toda esta ideología de la homosexualización que se quiere imponer por medio de la ESI, por medio de películas, por medio de falsa ciencia, porque también pasa eso. Una de las cuestiones es como la ciencia no apoya o no fundamenta mucho de estos presupuestos. Entonces, se han creado, en muchos casos, revistas pseudocientíficas en la cual manipulan datos, en la cual afirman cosas que no se siguen realmente de lo que encuentran supuestamente, pero quieren darle una especie de legitimización científica. Pero eso no existe, incluso con el famoso caso del gen gay, que fue interesante porque fueron muchos científicos homosexuales, abiertamente homosexuales, los que ellos honestamente dijeron no encontramos el gen gay, por ejemplo. Son cosas que las pueden encontrar desarrolladas, si bien no era el tema de mi libro, pero en el capítulo 2 acerca de la orientación sexual, cómo no hay un fundamento biológico, un fundamento genético para afirmar que la homosexualidad y el lesbianismo es algo innato, algo biológico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero hay que saber algo. Yo cuando di una conferencia que se llama La Agenda del Progresismo Mundial, ahí hablé de un libro de dos autores. Voy a poner después en mi página web, cuando ponga este video, de Marshall Kirk y Hunter Madsen. Un libro que ellos escribieron titulado así, el subtítulo en inglés decía ¿Cómo Estados Unidos superará su odio por los gays en la década del 90? Es un libro muy conocido, se publicó en el 89. Kirk, él es neuropsiquiatra de Harvard. Madsen es
es otra persona muy conocida, experto en persuasión al público y marketing social, que también estudió en Harvard. Y ellos diseñaron un plan para que la homosexualidad sea aceptada en los Estados Unidos. Y ellos, en ese libro, es muy interesante porque ellos establecen un plan, que es el plan que se ha impuesto en los medios de comunicación, por medio de películas, por medio de personajes, de tal manera que esto entre en el subconsciente. Y es por eso que en los años 90 ustedes vieron en todos los países de Latinoamérica, en Estados Unidos también, comenzaron a aparecer personajes transexuales, personajes homosexuales, personajes lesbianas. ¿A qué apuntaban? A buscar normalizar y tratar de legitimizar culturalmente estas conductas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces fue todo un proceso, por así decir, psicológico, de marketing, de publicidad, para imponer el mito de que se nace gay y no se puede cambiar. Es un plan estratégico. El que quiera, yo voy a poner el libro, la cita, el que quiera y lo encuentre. Voy a ver si se encuentra disponible, pero es un libro que está en inglés, no creo que esté traducido. El libro de estos personajes, voy a poner aquí la cita del libro para que todos lo vean, pero es un libro que existe y es el libro, clave para entender todo eso. Ahí lo compartí en el comentario y lo voy a poner aquí en ¿sí? Marshall Kirk y Hunter Madsen, After the Ball. ¿Sí? Cómo los Estados Unidos va a conquistar su miedo y odio a los gays en la década de los 90. Es un libro clave para entender todo esto. Entonces no es una teoría de la conspiración, un mito, cuando uno denuncia que hay todo un plan mediático para imponer esta ideología. Eso está claro ahí. Está establecido y es un plan que los medios abiertamente afirman que lo tomaron como el plan a seguir. Hay una asociación, que lo mencioné yo también en esa conferencia, que se llama GLAAD, G-L-A-A-D, que es una asociación LGBT que se encarga de asegurarse que en Netflix, en Disney, en las producciones cinematográficas haya siempre personajes LGBT. Eso es interesante tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces eso. Es importante tenerlo en cuenta. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados con que alguien es gay porque nació así y es imposible cambiarlo. Y por lo tanto, si algún joven algún día tiene algún conflicto interior, no sabe lo que le está pasando, puede pasar que el joven comience a creer, entonces tal vez soy gay. Me pasó, por ejemplo, con un muchacho que hace mucho tiempo me contactó y me dijo, yo me acosté con una chica y resulta que era un transexual. Yo no lo sabía. Y se sentía totalmente, imagínense, destruido. Y él me decía, porque claro, como es bombardeado, los jóvenes están siendo bombardeados constantemente todo el tiempo, él decía, y eso me hace gay, ahora voy a ser gay. Tal vez sentí una atracción porque soy homosexual y se sentía destruido interiormente. ¿Por qué? Porque le habían hecho creer esta gran mentira de que la homosexualidad es algo innato e inmutable. Primer mito que hay que derribar. Y entonces muchas veces un hijo, por ejemplo, que cree en un ambiente religioso, se enfrenta a un campo de batalla enorme porque antes de que sus padres se enteren de esos conflictos interiores, posiblemente le rezaron a Dios y le oraban, iban a la iglesia durante años para que le quitase esos sentimientos homosexuales. Tal vez le decían, Dios, quítame estos sentimientos, no los soporto más, libérame. Hay jóvenes que me han confiado que ellos en un momento preferían morir antes que tener esos sentimientos. Porque claro, el sentimiento de culpa. Muchos se enojaban con Dios porque claro, no tenían respuesta, Dios no le quitaba los sentimientos. Y no porque Dios no estuviese escuchando, sino porque estos jóvenes oraban la oración equivocada. Estos jóvenes tendrían que haber orado de esta manera. Dios mío, muéstrame el verdadero significado de mis sentimientos. ¿Por qué experimento estos deseos homosexuales? Señor, ayúdame a sanar cada una de esas áreas de mi vida. Ayúdame a sanar mis emociones. Ayúdame a entender por qué.
¿Por qué estoy experimentando esto? Ahora, esto no se lo van a decir a un hijo que rece de esa manera, que ore de esa manera ante Dios, salvo que el hijo esté él deseoso de tal vez superar ese conflicto interior. Porque si no, lo van a hacer odiar a Dios, al pobre joven. Pero esa es la clave de la oración ante Dios. Y eso vale para cualquier otra cosa, yo creo. Cuando pasamos por una situación difícil en la vida, muchas veces le podemos pedir a Dios que nos libre de eso, pero tal vez la voluntad de Dios es que pasemos por esa prueba. Y entonces la oración correcta debería ser: Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame a entender cuál es el significado y qué es lo que tengo que aprender de esta lección. Eso a mí me parece clave para entender esto. Pero recuerden, ahora que vamos a terminar esta sesión, lamentablemente el tiempo pasa volando. ¿Qué hacer? Tenemos que amar. Y lo que vamos a desarrollar en este curso es un plan de amor para llenar emocionalmente a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, para darles todo lo que podamos ofrecerlo. Todo lo que podamos ofrecerlo. También nuevamente los invito a todos aquellos que están conectados a darle me gusta a este video. Si no les gusta, pongan que no me gusta, pero es importante que respondan, porque yo así puedo saber, bueno, tal vez gustó, tal vez lo tengo que hacer mejor, tal vez tengo que cambiar algo y demás. Gracias a todos por su compañía. Gracias nuevamente a todos aquellos que apoyan con su donación, con sus comentarios, con sus oraciones. Los invito nuevamente a suscribirse a mi canal. Los invito a seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y les deseo que tengan una muy buenas tardes a todos aquellos que se conectan más tarde, aquellos que se conectan en diferido. Este video queda abierto. Si por alguna razón ven que hay gente que se mete a comentar y atacar y demás, no le presten atención. Recuerden que la clave aquí es amar. Entonces hay que dejarlo nomás. No pierdan el tiempo, por así decir, porque no van a llegar a ningún lado, ¿sí? Pero les deseo lo mejor. Hay muchos que tal vez se suscribieron hoy y no tuve tiempo de enviarles el link ni demás, pero encontraron el video. A medida que se vayan registrando, los voy a ir anotando, incluyendo en el email. Si conocen a alguien que este curso le puede hacer muy bien, que le puede ayudar, que le puede aprovechar muchísimo, compártanselo, por favor. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor. Chau, chau.